7:48 en la mañana. Buenos días al arquitecto Fernando Carrión. De entrada le quisiera preguntar, arquitecto, ¿cuál es su evaluación tras estos casi 8 meses de gobierno? Y también, por supuesto, lo que ha sido la declaratoria de conflicto armado interno y el Plan Fénix. ¿Qué es lo que se puede decir del avance en la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y los grupos terroristas catalogados así por el gobierno? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Alexis? Un saludo cordial y obviamente a toda la audiencia que tienen. Sí, esto hay que compararlo siempre con el tiempo para ver cómo estamos evaluando. Y aquí creo que habría que manejar dos tiempos. Uno, respecto al año 2017, cuando el Ecuador tenía una tasa de 5.6 homicidios y terminamos el año pasado con 47 homicidios por 100.000 habitantes. Eso, una tendencia de esas no se había visto en general en América Latina. Se multiplicó por 9 en 6 años, una locura. Si nosotros comparamos con eso, lo que tenemos hoy día no es una baja sustancial, pero es una baja. En otras palabras, esa tendencia se rompió y hay una tendencia leve hacia la baja que depende de la fuente que uno tenga, le dicen a uno del 15% o de cerca del 20%. Si eso es así, veamos el caso más optimista del 20%, estaríamos este rato en una tasa de 38, 39 homicidios por 100.000 habitantes, que frente a los 47 es interesante, pero sin duda sigue siendo una de las tasas más altas de toda la región. Esa es una primera cosa. En segundo lugar, el presidente Noboa asume la presidencia a fines de noviembre, el 21 de noviembre, y a principios de enero le salta el conflicto del sistema carcelario, porque se filtra la información. Yo creo que más que filtrarse es la inteligencia que tienen estas estructuras criminales. Descubren que iban a haber reubicaciones en el sistema carcelario y se fugan dos de los cabecillas más importantes, Fito de los Choneros y de los Lobos Colón Pico. Y ahí pues estalla un nivel de violencia pues muy alto. La reacción que tiene el presidente en primera instancia es simplemente la declaratoria de estado de excepción, una cosa común que nosotros habíamos visto ya en el periodo de Guillermo Lasso. Ahí fueron 18 estados de excepción en 28 meses. El presidente se inaugura prácticamente con un estado de excepción. Los resultados pues no funcionan. 2 días después, el 9 de enero, decide instrumentar esto que definió como el conflicto armado interno, es decir, la guerra, que es un cambio frente a lo que teníamos antes. En otras palabras, teníamos antes la mano dura y a partir de este momento hemos entrado en la super mano dura, por el sentido de la guerra. ¿Y la guerra contra quién? Se define frente a 22 estructuras criminales calificadas como terroristas, que ese es un cambio que se hace frente a lo que había hecho Guillermo Lasso, porque Guillermo Lasso también había definido el terrorismo, pero en función de los actos, de tal manera de que todo hecho de violencia pueda ser calificado como terrorista y pueda sancionarse en esa perspectiva. Pero el gobierno de Noboa hace un cambio, hace un giro, y ya no son los hechos, sino son las estructuras criminales. Entonces, al calificarlas como terroristas, se las persigue a las mismas y la inteligencia militar y policial se dedica a eso. ¿Qué es lo que hemos visto desde ese momento para acá? Yo creo que por lo menos 3 momentos. Uno primero, de 2 meses y medio más o menos, que hubo una reducción interesante de la tasa de homicidios, exclusivamente la tasa de homicidios, y esto por 2 razones. Uno, por la política, y otra me da la impresión porque hubo un repliegue por parte de estas estructuras criminales. Entonces ahí baja. Y luego hay un incremento nuevamente, y ese incremento tiene 2 cosas nuevas. Uno, que se expresa en el aparecimiento de la violencia en otros lugares, por la lógica esta del efecto globo. Y entonces, por ejemplo, baja en Guayaquil, pero sube en Santa Elena, o sube en Durán. Entonces hay este efecto globo. Pero no solo que hay una reubicación de la violencia, sino también hay un cambio, porque aquí lo que empieza a haber es un incremento relativamente importante de lo que son secuestros y lo que son extorsiones, las famosas vacunas. Y luego de eso viene lo que el presidente denomina la segunda etapa del Plan Fénix, que no es otra cosa más que la focalización, y esta focalización se expresa principalmente en 2 hechos. Uno,
un nuevo estado de excepción, que es el sexto, desde enero para acá, pues tenemos seis y un poquito más de meses, es el sexto. Y no se declara en todo el país, sino se declara en 7 provincias. Y una segunda característica es que como se disparó en Manta, se decide ir a Manta para desde allí la policía y las Fuerzas Armadas empezar a ejecutar el plan a nivel nacional. Y yo creo que en Manta y en Manabí ha habido una tendencia en estos 15 días a una reducción, pero han empezado a salir por otros lados otros tipos de violencia, porque la lógica de la focalización siempre conduce a esto que estoy señalando del efecto globo. Yo veo eso más o menos, Alexis. Ahora que has citado el caso de Manta y la instalación de los centros de mando, de las comandancias en esta ciudad costera, arquitecto, en las últimas horas el presidente, en un evento de entrega de 11,000 chalecos a la policía en Durán, ha dicho: ahora nos vamos a instalar en Durán. ¿Qué va a pasar? Manta va a quedar desprotegida, todo el apoyo, la logística, el personal militar y policial que estaba con la comandancia en Manta se va a trasladar a Durán. Durán actualmente es la ciudad con más violencia en este país. Esta semana estuvo aquí con nosotros Luis Esteban Chonillo, el alcalde. Nos dijo que ya no son 144 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, sino que ya superan las 200 en Durán. Entonces, mientras estamos hablando de los buenos resultados de solo en Manta, que es uno de los 221 cantones del país, la inseguridad sigue creciendo en San Borondón, y la inseguridad no solo hace que la gente siga muriendo por la intervención de las bandas criminales, sino que, como nos decía Chonillo hace algunos días de acá, el alcalde de Durán, la ciudad se está muriendo, pero no únicamente porque están matando a la gente, sino porque están cerrando los negocios. Entonces, las ciudades están perdiendo su vida, ¿no? ¿Qué va a lograr? ¿Qué se puede conseguir ahora que se van a trasladar a Durán? ¿Y cómo va a quedar Manta después de que las comandancias salgan de ahí? No, el gran problema, Alexis, es la focalización. Es decir, las políticas de focalización que se han hecho en América Latina pues han conducido justamente al efecto globo. Pongo un ejemplo, quizás el más conocido. La política de focalización denominada Plan Colombia en Colombia, lo que produjo fue que fases del proceso del narcotráfico se desplacen a los países vecinos, básicamente Venezuela y Ecuador. Los dos países no producíamos cocaína. Desde el año 2004-2005 empezamos a producir cocaína. Y una buena parte del conflicto interno colombiano se nos vino acá. O sea, recuerden, por ejemplo, lo que significó la entrada de las Fuerzas Armadas colombianas a territorio ecuatoriano. ¿Por qué? Porque se había desplazado todo eso hacia acá. Entonces, el problema es la focalización. Y aquí viene una cosa que a mí me preocupa, Alexis. La cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas es muy reducida. Son 42,000 miembros. De la policía son más. Son 58,000. Entre los dos hacen 100,000. Eso es imposible, el control del territorio nacional. ¿Qué es lo que ocurre con estos 42,000 efectivos de las Fuerzas Armadas que deberían estar cumpliendo las funciones y las misiones para las cuales fueron creadas las Fuerzas Armadas? Que es básicamente la soberanía territorial, las fronteras. Yo no sé, pero sí, yo recuerdo cuando hubo todo el tema de Guacho, en la frontera Colombia-Ecuatoriano, y básicamente Esmeraldas y Nariño, el departamento de Nariño y la provincia de Esmeraldas, es decir, ni siquiera toda la provincia, se desplazaron hacia allá 14,000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Pongamos que sea la tercera parte de las Fuerzas Armadas. Si nosotros tenemos, no sé este rato, pero la cantidad de policía, de miembros de las Fuerzas Armadas en las cárceles, que son 36 cárceles, pongamos que en cada cárcel, no sé, estén 100, que es bajísimo. Pues ahí están 3,600 más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros estamos sacando la Fuerza Armada de las fronteras, de la misión para la cual fueron creadas, lo que probablemente está pasando es que está entrando mucho más droga. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que este año, y aquí hay dos hipótesis, este año vamos a tener la mayor interdicción de droga a lo largo de toda la historia. El año pasado fueron más o menos 211 toneladas.
Yo creo que este año vamos a captar no menos de 280, 290 toneladas, Alex. Pero ahí el gobierno nos va a salir a decir, como el gobierno anterior, que es el gobierno que bate récord en la incautación de droga. El problema es que esas 200 y pico de toneladas es una parte, una fracción de las miles de toneladas que salen todos los días por los puertos de este país. Pero no, el problema no es que salen, el problema es que entran. Salen y entran. Entonces, por qué entran? Porque yo creo que hay menos capacidad de este rato de control de las fronteras. Porque tenemos menos efectivos militares en las fronteras. ¿Por qué? Porque están trabajando dentro de las ciudades. Porque tenemos solo 42.000 efectivos, Alexis. Eso es bajísimo. Entonces, claro, si es que esta hipótesis que yo planteo puede ser cierta, lo que estaría ocurriendo es que está entrando más droga y por lo tanto estamos capturando más droga. Si nosotros tuviéramos una mejor política en las fronteras, entraría menos droga y obviamente, pues, capturaríamos menos droga. Ahora, para esto se necesita más personal. A ver, porque entiendo perfectamente bien cuál es el punto que usted señala, arquitecto, y de paso ahí le voy a preguntar. 100.000 hombres en números redondos, usted nos dice tenemos en la fuerza pública, entre policía y militares. Después le voy a preguntar cuánto se calcula que los grupos de crimen organizado tienen en sus ejércitos. Yo me imagino que son muchísimos más que estos, ¿no? Y todos además bien armados. Pero ¿esto se soluciona con más hombres, integrando más militares y más policías? ¿O se puede también solucionar echando mano de la tecnología? Digo, porque es necesario tener únicamente militares haciendo controles en las fronteras o, por ejemplo, reponer los radares que los propios militares mandaron a volar, como ocurrió en Montecristi. No, a ver, yo lo que creo que aquí es que hay que tener una visión muy clara de lo que es la violencia. La violencia no es en singular, es en plural, son las violencias. Entonces hay un conjunto de violencias que no tienen necesidad en absoluto de presencia de Fuerzas Armadas ni de policía. Por poner ejemplos. La violencia discriminatoria, que es la violencia de género, o es la violencia xenofóbica, o es la violencia racista. Pues ahí es un problema cultural de una asimetría de poder que existe que expresa ese nivel de violencia. Entonces, si no se tiene políticas acordes con eso, que son políticas culturales, que son políticas judiciales, etcétera, etcétera, esa violencia no va a caer. Una segunda matriz de la violencia, que es la violencia común. La violencia común es básicamente la expresión, por ejemplo, de estrategias de sobrevivencia de ciertos sectores que se vienen abajo en términos laborales, en términos económicos, la pobreza. O, por ejemplo, la cultura lúdica. Entramos a un casino, entramos a un bar, tomamos, una riña, muere alguien. En el Ecuador hay un buen porcentaje de asesinatos por riñas. Sí. Entonces hay un tema de cultura lúdica. ¿Qué tiene que ver ahí la policía y las Fuerzas Armadas? La verdad es que yo no sé. Entonces, en este caso, como hace un rato planteábamos el tema de cultura, en este caso es un tema de política económica. Es decir, si nosotros vamos a crecer como está previsto según el Banco Central en este año, entre 1 y 0,9%, eso va a significar que vamos a decrecer en la economía y por lo tanto no vamos a generar empleo. ¿Qué es lo que pasa con la inversión en educación? Entonces, por ahí también hay ese problema. Que hoy día, en esta coyuntura, tenga un peso gravitante el tema del narcotráfico, sí. Y para enfrentar eso, sí. Pero para enfrentar eso, por ejemplo, tenemos que fortalecer los marcos institucionales. Tenemos que tener inteligencia. Alexis, te pongo un ejemplo. ¿Qué va a pasar el día que las Fuerzas Armadas salgan de las cárceles? Le van a entregar al SNAI. Y el SNAI no ha pasado absolutamente nada. Entonces vamos a volver a lo mismo. Y yo creo que las Fuerzas Armadas hicieron cosas interesantes dentro de las cárceles. Pero le van a entregar al SNAI. Y el SNAI es una institución que ya sabemos lo que es. Entonces va a volver a ocurrir exactamente lo mismo que ya había pasado. Entonces, si nosotros no fortalecemos las instituciones, la cosa va a seguir así. En otras palabras, lo que quiero decir con esto es que hemos bajado, sin duda, que hay una discusión de cuánto, sí, pero que hemos bajado. Pero todo esto tiene plazos cortos y no se hacen cambios estructurales. No se resuelve esto exclusivamente
con más presupuesto para la policía, más presupuesto para las Fuerzas Armadas, sino que hay que resolver otro tipo de cosas. Pero eso fue lo que nos dijeron para incrementar el IVA, que los 3 puntos de IVA eran necesarios para la guerra. Y fíjese, yo quiero trasladarle una inquietud que se origina en el pronunciamiento que le leí esta semana a Juanita Francis Bond, una mujer afroecuatoriana, usted la debe conocer, esmeraldeña, que nos la ha dicho acá en varias ocasiones en las entrevistas cuando hemos conversado con ella, arquitecto, cuando se ha profundizado y mucho el problema de la inseguridad y la violencia en Esmeraldas, y que esta semana nuevamente la vi posteando exactamente lo mismo que nos ha dicho durante los últimos 3 o 4 años en el país, y es que la militarización no está dejándonos nada bueno. Y yo quiero atarlo con lo que usted nos acaba de decir y con otros temas adicionales sobre los cuales hemos venido conversando, por ejemplo. La deserción escolar. Miles de niños que se quedan por fuera del sistema educativo, que ahora son objeto de captación de estas bandas de crimen organizado que los adiestran, que les dan dinero fácil, además, ¿no? Que les enseñan a cómo matar, a cómo robar, a cómo secuestrar. Entonces, militarizando el país, que es además a través de la consulta popular como nos quisieron hacer creer que se iba a solucionar el problema de la violencia, no es una solución. Juanita nos ha dicho, a Esmeraldas nos trajeron una guerra que no hemos pedido y no ha sido la solución para Esmeraldas militarizar la provincia. Entonces, ¿cómo hacer para no repetir ese error en todo el territorio nacional y ocuparse de cosas que usted muy bien nos decía? Yo le sumo este hecho de que miles de niños ahora son reclutados por las bandas de crimen organizado. Ahí hay una cosa, Alexis, que hay que tener en cuenta. Según información que nos han dicho, que ya no nos han repetido desgraciadamente en este último tiempo, es que más o menos de los estados de excepción y del conflicto armado interno se han capturado alrededor de 44.000, 45.000 personas. ¿Y dónde las metieron? Eso, primera cosa. Y la segunda, si les metieron a todos. Y la tercera cuestión es que según los cálculos que yo he hecho, estas 22 estructuras criminales tienen alrededor de 50.000 efectivos. En otras palabras, si es que esas personas tenían que ser sometidas a prisión, quedarían solo 6.000 bajo el mando de estas 22 estructuras criminales, cosa que no es así. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hay un recambio. O sea, persona que, líder, empecemos por arriba, cabecilla que desaparece, cabecilla que es reemplazado, o la otra cosa que ocurre es que se fraccionan las organizaciones y aparecen más. Así es. Claro, en un momento en este país teníamos únicamente a los choneros. Resulta que ahora los choneros tienen una serie de células, ¿no? De hijos. Y aquí viene una cosa que es muy interesante. Yo sostengo que hay algunas organizaciones criminales, como el caso internacional, por ejemplo, Sinaloa, que está en 51 países del mundo, o el caso de la Andrangheta, que está en 46 países del mundo. Incluido Ecuador. Los dos, incluido el Ecuador. Y en el Ecuador hay 17. una cosa complicada. Pero bueno, a lo que voy es lo siguiente. Esas estructuras criminales lo que operan es como un holding, que van integrando otras organizaciones bajo la lógica de la franquicia o bajo la lógica de la terciarización. El caso de los choneros, yo creo que este rato es un holding, Alexis. Y no es que sea fraccionado, sino que tienen una nueva forma de organización que es justamente el holding. Entonces son 5 o 6 que están alrededor de los choneros. Y eso le da un poder francamente impresionante. La segunda, que tiene una característica relativamente similar, es la de los lobos. Y la tercera, que es bastante más débil, son esta de los tiguerones. Si nosotros no las entendemos cómo operan orgánicamente, pues va a ser muy difícil poder desarmarlas. E incluso entonces, esta lógica de la fragmentación que ellos tienen, no es un fenómeno de debilidad, es una forma de asumir el conflicto desde una estructura institucional orgánica distinta. Y yo no he escuchado ni a las Fuerzas Armadas, ni a la policía, ni a los órganos de inteligencia una interpretación de este tipo de lo que está pasando. Ahora, yo le planteaba hace un momento el tema del IVA, arquitecto.
Ese fue uno de los argumentos, incrementar, digamos, la recaudación tributaria para solventar los costos de la guerra. Después estaba la consulta popular, ganó las 9 preguntas vinculadas y relacionadas con el tema de la seguridad. Una de esas, digamos, en la que queríamos un pronunciamiento más claro de los ecuatorianos de que si queremos o no la participación de los militares, ya lo tienen, ganaron la consulta, subieron el IVA. La Asamblea esta semana aprobó las reformas legales que tienen que ver con el incremento de penas. Yo le pregunto, incrementando las penas con un sistema penitenciario como el que tenemos, en donde Fito entra y sale de la cárcel cuando le da la gana, Colón Pico hace lo mismo, el incremento de penas y las otras medidas, ¿son útiles, son eficientes para ganarle esta guerra al crimen organizado o en serio seguimos todavía como extraviados? A ver, respecto de la consulta hay dos preguntas que sí hay que analizarlas. La una es la que creo que era con letra A, que era la primera, que era la participación de las Fuerzas Armadas. A mí me parece complicado sacarle de la misión, de los objetivos de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas, por la legitimidad que tienen, cuando nosotros vemos las encuestas de opinión pública, la Iglesia y las Fuerzas Armadas son las que van de largo con mayor legitimidad. ¿Por qué? Porque la gente busca fuerza, busca orden. Y entonces esa imagen proyecta a las Fuerzas Armadas y ha tenido, yo creo que un rol relativamente interesante. Pero ¿qué es lo que ocurre? El rato que se le pone a las Fuerzas Armadas a enfrentar esto, pues aparece el síndrome de Estocolmo, que le pasa eso también a la policía, que le pasa a cualquiera, y se nos empieza a caer la legitimidad. Entonces, yo creo que eso hay que evaluar mucho. Nosotros tuvimos las Fuerzas Armadas hasta el año 98, es decir, hasta fines del siglo pasado, básicamente dedicada al conflicto con el Perú, que era un conflicto limítrofe, fronterizo, clásico y típico de Fuerzas Armadas. De ahí aparece el Plan Colombia, nos fuimos de la frontera norte para otro conflicto. La misión, la logística, la doctrina cambia. Y de ahí les estamos metiendo a la calle para enfrentar la violencia. Cambia la logística, cambia todo. Y yo creo que eso también va generando espacios complejos para hacer resumen. La pregunta ahí es, ¿las Fuerzas Armadas se fueron adaptando a esas condiciones y fueron modificando su masa, su preparación, sus procesos de capacitación o no? Pues yo creo que por lo menos para este tercer salto yo no veo eso, porque además no hay tiempo. O sea, es un plazo cortísimo, 5 o 6 meses. ¿Cómo puede uno formar a un miembro de las Fuerzas Armadas en una condición distinta? Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, el incremento de penas. Eso está inscrito en la lógica del populismo penal. Así es. Y aquí digo una cosa muy clara. Nosotros aprobamos el COIP en el 2014. ¿Qué es lo que ocurrió en el 2014? Al año 2021 se triplicó la población carcelaria. ¿Qué significó eso? El estallido en las cárceles. Y la tasa de homicidios no bajó, siguió subiendo. ¿Por qué no vemos nuestra propia realidad? ¿O por qué no vemos la realidad de otros países? Donde, ¿qué es lo que ha pasado con el incremento de penas, con la tipificación de nuevos delitos, etcétera, etcétera, etcétera? Yo creo que ese tipo de cosas no se pueden hacer así porque sí o porque la población demanda, hagamos esto. Y la población demanda eso porque es la víctima y reacciona como víctima. Y entonces, esa es la lógica del populismo penal. O sea, responder a la víctima, que la víctima lo que pide es la pena máxima, ojo por ojo, diente por diente. Pena de muerte, cadena perpetua, ¿no? Le sumo otro ingrediente para el análisis, arquitecto, y es la eliminación de la tabla de drogas. Fue una de las cosas que vendió el gobierno como parte de la solución para estos problemas, tratando de reducir algo que es gravísimo a una cosa que se podía resolver rompiendo un decreto como lo hizo en un TikTok el presidente Noboa. La tabla básicamente lo que hacía era diferenciar entre consumidor y vendedor, ¿no? Y vendedor. Eso era lo único. Nada más que eso. Pero igual, bajo la misma lógica del populismo penal, a eso se le asignó todos los grandes problemas del narcotráfico. Así es. En el Brasil acaban de hacer una cosa parecida, presidente Lula. Ya despenalizó el consumo de la cocaína, de la marihuana.
¿Y cómo se logra esa despenalización? Pues diferenciando entre traficante y consumidor. Entonces, ahora la diferencia ya no está en una tabla, sino está en los exámenes médicos que habrá que hacer, que no se hacen, porque no hay ni laboratorios, ni hay médicos, ni hay las rutinas, los protocolos para eso. Entonces, simplemente lo que se hizo es eliminar, y hoy día, pues, hay una gran incertidumbre que lo que está produciendo es que también vaya mucho más gente a la cárcel sin que se tenga claridad de qué hacer. Uh-huh. Yo le planteaba la inquietud de Durán, arquitecto. El alcalde Chonillo, desde el gobierno anterior al presidente Lasso, le envió varias cartas diciendo necesitamos presencia de la fuerza pública. Hoy al gobierno de Novoa le ha dicho, ahora que dicen que se van a instalar ahí, no solamente acciones para las redes sociales o para los medios de comunicación y para la propaganda oficial, sino acciones de verdad que ayuden a no solo a contener la violencia en Durán, sino a reactivar al cantón. ¿Qué va a pasar ahí cuando vaya la fuerza pública, se instale ahí en este efecto que usted nos decía al inicio de la entrevista, ¿no? De focalización del conflicto? ¿Sucederá que ese conflicto, no sé, se va a trasladar a Durán, a Babahoyo, a alguna ciudad más cercana y los Chone Killers o estos que están peleándose por el control del territorio en Durán terminarán migrando y así también trasladando el conflicto hacia a otro lugar? Esta lógica de la focalización que señalaba, a lo que conduce es una especie de la persecución del gato al ratón. Uh-huh. Entonces, salta aquí, el gato va allá. Salta acá, el gato va allá. Y así va a ser esta situación, porque la focalización conduce a eso. A mí me parece que en este caso, y que están más o menos 31 cantones, que es una cantidad relativamente importante, lo que habría que hacer es una política de cooperación local nacional. Y esa cooperación tendría que ser en distintos ámbitos. Por ejemplo, he visto datos de Durán en términos de política sanitaria, básicamente agua potable y alcantarillado. O sea, es un cantón absolutamente deficitario, absolutamente deficitario. Lo hablaba acá el alcalde Chonillo, decía necesitamos del proyecto de agua potable. Es increíble que Durán, siendo una ciudad, digamos, apéndice de Guayaquil, ¿no, arquitecto? No tenga un servicio tan elemental como el agua potable. Pero más que un apéndice de Guayaquil, Alexis, Durán es una ciudad estratégica en términos territoriales. Así. Por eso es que el tren de integración de la Sierra y la Costa llegaba a Durán. Uh-huh. Porque es el punto de entrada a Guayaquil, a la costa, uh-huh, y el punto de entrada a la sierra. Y entonces, con esa condición estratégica, no darle todas las condiciones que debe tener, me parece un absurdo. Por eso yo sostengo que aquí lo que habría que hacer es un acuerdo de cooperación, uh-huh, local nacional, y básicamente con estos 31 cantones que tienen altas tasas de homicidio, que tienen muchísimos problemas en términos del desarrollo de las ciudades, y yo creo que, por ejemplo, con Durán, por decir algo, con 3-4 millones de dólares, que para Durán debe ser todo el presupuesto, para el caso del gobierno nacional no lo es, se puede resolver agua potable y alcantarillado. Uh-huh. Y yo creo que con eso se ayuda muchísimo. Entonces, si se hace una política ya no de seguirle al delito, estar atrás del delito, y ir a las zonas más violentas, pues hacer una política general para estas 31 cantones, donde se puede establecer una política explícita en términos de seguridad, en términos de agua potable, en términos de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso puede ser muy interesante. Arquitecto, aquí hay a mí no me gusta reducir estos problemas que son, digamos, más estructurales a los nombres, ¿no? Pero creo que sí hay que hablar de cuál ha sido el desempeño en estos meses de la ministra Palencia. Ella está encargada de la seguridad. Y nuevamente ahí la pregunta es, ¿estaba capacitada, estaba preparada? Mucho se cuestionó, recordará usted, del rol que desempeñó Alexandra Vela, cuando ella en entrevistas mismo decía es que lo mío no es la seguridad y la violencia, lo mío es la política. En el caso de la señora Palencia, ¿habrá algo a destacar? Y yo por eso digo, no creo que hay que reducir únicamente al nombre. Adicionalmente a eso,
la inteligencia del gobierno, la inteligencia del Estado ecuatoriano, los sistemas de inteligencia, están funcionando. Digo, estaban pinchándole el teléfono a una periodista, a Londra, y a Fito, que se fugó en enero, recién ayer le han puesto una boleta, una difusión roja de Interpol. Entonces, la inteligencia, el rol de la ministra del Interior, ¿qué decir de eso? A ver, aquí en este caso lo que me parece es que después de la consulta popular que se hizo, el presidente tomó una decisión que a mí me pareció buena, que era separar el Ministerio del Interior del Ministerio de Gobierno. Porque son dos objetivos totalmente distintos. El Ministerio de Gobierno se dedica a la política y el Ministerio del Interior se dedica a la seguridad. Entonces me pareció interesante. Ahora, aquí hubo un problema. Nombró al ministro de Gobierno al que era encargado del CIES, de la inteligencia estratégica. Y la inteligencia estratégica pasó al Ministerio de Gobierno. Entonces, ¿es una inteligencia política? O sea, a mí me parece que lo lógico era que la inteligencia vaya al Ministerio del Interior, se sitúe en el Ministerio del Interior, para que haga la inteligencia justamente para el tema más complejo que tiene el país, que es el tema del narcotráfico, de la violencia, etc. Entonces, yo creo que eso, la primera medida fue buena, la segunda me parece que no fue. Ahora, con la declaración de conflicto armado interno, lo que también se produce es una reestructuración institucional bien importante, que en este caso baja el perfil de los ministros de Defensa y del Interior. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas como institución suben de nivel. Y aquí hay una cosa interesante. Si antes del conflicto armado interno las Fuerzas Armadas dependían de la policía, a partir de este momento es al revés. La policía depende de las Fuerzas Armadas. Así se ha visto, ¿no? Y es que eso es la guerra. La guerra es de las Fuerzas Armadas, no es de la policía. Y entonces eso hace que se muevan las cosas ahí internamente y haga que, por ejemplo, la ministra Palencia, la impresión que yo tengo es que su perfil bajó. Su perfil bajó. Tenía un rol mucho más protagónico antes del que tiene ahora. Y yo ya no le siento ahí atrás de esta situación por todo esto. Y creo que una cosa que finalmente le golpeó también mucho fue el tema de la Embajada de México. Arquitecto, le quiero agradecer, como siempre, la gentileza de aceptar las invitaciones a las entrevistas. Le pregunto, como es futbolero, ¿cuál es su pronóstico para el día domingo? Yo no he dicho nada del fútbol porque no le gusta a la gente que comente de fútbol. Les encanta la bronca nomás. Pero juegan la final Colombia-Argentina y en la Eurocopa Inglaterra-España. Bueno, yo voy por España en Europa y por Colombia aquí en la Copa América. Y me parece que Colombia llega anímicamente mejor que Argentina. No le he visto a Messi en un rol preponderante, pero sin duda su liderazgo, su presencia y su fútbol es absolutamente determinante. A nosotros nos ganó por penales. Contra Canadá, la Argentina, pues peleando, le ganó, pero no así suficiente. Si nosotros vemos por el otro lado, la otra llave, lo que hizo Colombia es impresionante. Le ganó, por ejemplo, en este último partido a Uruguay, con 10 jugadores, y le ganó jugando bien, Entonces creo que ese ánimo con el que llega Colombia va a ser muy parecido al ánimo con el que llegó Argentina para la Copa Mundial y ganarle así a Francia. Entonces yo creo que ahora puede ser que el caso colombiano se exprese en un nuevo campeonato de la Copa América. Yo también, espero que Colombia alce la Copa América este domingo. Le mando un abrazo, gracias, arquitecto Fernando Carrión, con quien hemos hecho un balance y un análisis con respecto de la seguridad en estos casi 8 meses de gobierno. 8:21 en la mañana.